Hola amigos de Maricorp, les vamos a enseñar cómo ustedes pueden elaborar un banner o una cabecera para su canal de YouTube. Ahora vamos a editarla, vamos a colocar Mario. Una vez ahí, nosotros guardamos, nos dirigimos a la presentación y vemos que se actualiza el texto. Utilizaremos Envato Elements para poder obtener la plantilla, el cual llegan con unos 10 banners que nosotros vamos a poder editar. Utilizaremos también Adobe Photoshop, importaremos la presentación del banner, vamos a identificar cada una de las capas que contiene esta plantilla y vamos a ir incluyendo algunos textos para que se puedan visualizar dentro de nuestro canal de YouTube. Finalmente vamos a exportar el banner y consideremos algunas dimensiones adecuadas para que se pueda ver correctamente. Ya para Create Cloud Desktop agregaremos algunas fuentes y debemos actualizar la aplicación de Adobe Photoshop. Estamos dentro de Envato Element, nosotros vamos a descargar la plantilla. Tiene el nombre de canal infantil, 10 banners de YouTube. Si nosotros abrimos, cada uno de estos banners es editable. Podemos cambiar el texto, podemos cambiar de repente alguna imagen, quizás algún icono en 3D. Por aquí abajo tenemos algunas características. Tiene una dimensión de 2560 de ancho, 1140 de alto. Esos son píxeles. Algunos tipos de archivos compatibles, en este caso es .psd, es un archivo compatible con Adobe Photoshop. Nosotros vamos a descargarlo. Una vez que lo descargamos, lo vamos a tener en formato .zip. Lo vamos a descomprimir internamente. Si nosotros abrimos la primera carpeta, tendremos los 10 banners en formato .psd. Es un formato de Adobe Photoshop. Además nos viene con un documento .pdf para que nosotros podamos descargar las fuentes. Vamos a seleccionar uno, nos vamos a quedar con el banner número 8 y lo vamos a aperturar con Adobe Photoshop. Nos sale una alerta de diferencia de perfil incrustado. No queremos convertir ni queremos eliminar el perfil incrustado. Vamos a poner OK y ahí tenemos ya el banner de la plantilla. Entonces ahora nosotros vamos a identificar las capas. Recuerden que toda la área que está ocultándose es una vista de celular. A partir de esta guía ya sería una vista de una PC o de una laptop. Ya para toda esta vista que está en rojo ya sería para un televisor. En el caso que no lo identifiquemos ahí, también lo podemos diferenciar por la regla que tenemos activo. Nos vamos a vista, guías y lo podemos nosotros activar. Tenemos una capa de New Video. Si nosotros queremos editar la nube, tendríamos que hacerlo dentro de esta carpeta. En la carpeta de Social Links, los 3 enlaces de las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos 2 objetos inteligentes incrustados. Si nosotros queremos editar el texto de Fanny y vídeos, tendríamos que hacerlo desde estas 2 capas en color rojo. Para evitar algunos cambios en diseño, se recomienda no modificar dentro de estas carpetas Small Text y Big Text. Finalmente tenemos el background o el fondo. Si nosotros quitamos la vista de alguna de estas capas, vamos a ver la diferencia. Ahí está. De repente queremos cambiar algún color de fondo, lo podemos hacer desde aquí. Vamos a iniciar con las redes sociales, seleccionamos una red social y aquí ya nos está detectando algunas capas. Ya tenemos la forma y el elipse. Ponemos control T y ponemos menos 90 grados. Ahora nosotros vamos a colocar el texto en vertical. Eliminamos el texto superior, el texto inferior y aquí seleccionamos control T y vamos a darle un ángulo de menos 90 grados. Vamos a editar el texto, colocamos Mario Technology Corp, ponemos control T y lo desplazamos. Recuerden que tenemos una guía superior y una guía inferior donde corresponde ya el límite que se va a poder visualizar para una plataforma de PC o laptop. Entonces ponemos al medio, control T y lo ponemos al medio. Vamos a editar ahora la nube cómica, seleccionamos y cambiamos el texto. Colocamos nuevos vídeos y en signo de exclamación. Generamos un salto y ahí está. Ahora nosotros vamos a cambiar el título y el subtítulo. Para eso nosotros seleccionamos y recuerden, nos vamos a ir a la capa de color rojo. Ponemos OK. Aquí nos está saliendo una alerta de fuente. Nosotros tenemos que instalar la fuente para que podamos utilizarla. Recuerden que en el archivo .pdf tenemos nosotros las fuentes. ¿Cómo identificamos las fuentes que estaría faltando? Seleccionamos el texto y aquí visualizamos que es una fuente llamada Skirk. Aquí en el número 8 tenemos la fuente Skirk. Estamos dentro de la página de datefont.com. Tenemos la fuente Skirk, descargamos, vamos a descomprimirlo. Internamente dentro de la carpeta de Skirk tenemos ya la fuente .otf. Abrimos el Create Cloud Desktop, ponemos fuentes y seleccionamos fuentes cargadas. Aquí nos vamos a agregar más. Tenemos la fuente drag and drop, arrastramos y soltamos, marcamos el checkbox derechos y licencias necesarios para poder cargar la fuente, añadimos. Ahí lo tenemos, ya está instalado. Ya reconoció la fuente, vemos que ya no tenemos la alerta de falta de fuente. Ahora vamos a editarla. Vamos a colocar Mario. Una vez ahí, nosotros guardamos, nos dirigimos a la presentación y vemos que automáticamente se actualiza el texto. Ahora vamos con el subtítulo. Nosotros tenemos que dirigirnos
a la capa en rojo. Entonces Edit Small Text, seleccionamos y ponemos OK. Ya podemos editar el texto, seleccionamos el texto y vamos a colocar Technology Corporation. Actualmente está con un tamaño de 120, vamos a dejarlo con 110 píxeles. Había un pequeño problema con la fuente, en la palabra O está identificando como una N y un círculo, pero nosotros le hemos dejado un espacio y con una nueva capa de texto. Ahí está, ponemos guardar y ahí lo tenemos. Vamos a ir con la exportación. Para eso vamos a ir a archivo y colocamos exportar como. Recuerden que para este encabezado YouTube nos mencionó lo siguiente: tenemos un tamaño de 2048 por 1152 píxeles y un tamaño máximo de subida de 6 megabytes. Entonces ya con esta exportación, por ejemplo, estamos viendo aquí que llegamos hasta los 1002.5 kilobytes. Es mucho menos que los 6 megabytes. Colocamos exportar, ponemos banner 2 Mario Corp, guardamos. Ya como resultado tenemos el banner. Ahí está. Listo. Gracias amigos de Maricorp.